Buenos días a todos aquí en la sala. Debo de iniciar este alegato final de clausura recordando las palabras de Ulpiano, aquel romano que aparece pues entre el siglo II y siglo III después de Cristo. Y Ulpiano decía que la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, y es lo que pido para mi cliente, justicia. Y lo que le corresponde al señor Willy Huerta Olivas el día de hoy es la absolución. ¿La absolución por qué? Porque durante toda la actividad probatoria absolutamente ningún testigo, ni documental, ni pericial, ni testimonial, ha podido, señores magistrados, quebrarle esa presunción de inocencia. Yo debo de iniciar este alegato teniendo en cuenta de que la justicia, cuando es auténtica, no huye, no se inclina ante la opinión, ante la fuerza, ante la política. La justicia es hechos, es verdad y es ley. Y sobre esos pilares de hecho, verdad y ley, voy a hacer mi alegato de clausura. No sin antes referirme también a los alegatos de fiscalía, que para mí como defensa no se ha cumplido con lo que se establece en el artículo 387 del Código Procesal Penal. Y voy a explicar por qué, señores magistrados. El 387 del Código establece y dice: el fiscal, cuando considere que en juicio se han probado los cargos materia de acusación escrita, la sustentará oralmente. Cuando se han probado los cargos materia de acusación escrita. Y en este caso, la acusación escrita no es lo que pasó en la actividad probatoria. Y en este caso, respecto al alegato de fiscalía, de clausura, absolutamente ninguna sola palabra respecto al hecho de la acusación y la actividad probatoria. Yo pensaba, me imaginaba en algún momento que en el alegato de clausura se iba a aplicar lo que es el inciso número 4 del 387, que establece: si el fiscal considera que los cargos formulados contra el acusado han sido enervados en el juicio, retirará la acusación. ¿Qué es lo que corresponde para el señor Huertas? Si es que yo soy un fiscal y represento la legalidad y obviamente a nivel probatorio no tengo lo que es un hecho concreto, no tengo prueba concreta, prueba suficiente, la dignidad como fiscalía me hace a mí no pues venir y hablar cualquier cosa en lineamiento a cosas que siento que son absurdas, que han hablado en su momento sobre el señor Huertas, y no retirar la acusación. ¿Qué se habló en el alegato final por parte del fiscal? Bien, ahora paso con el señor Willy Huerta, señores jueces. La participación del señor Willy Huerta el día 6 se circunscribe a su propia declaración que ha rendido en esta sesión. Hablan del día 6, cuando en la acusación únicamente Huerta aparece el día 7. Y el señor fiscal dice: se circunscriben a lo que él ha declarado. Es decir, quieren probar y acreditar con lo que declaró Huerta respecto al día 6. El acta fiscal de visualización, sesión número 28-29, que señala que en esas actas él ingresa a las 15:34 y sale a las 6:20. ¿Qué es lo que señaló Willy Huerta? En ese interrogatorio señaló y dijo: oye, yo fui a conversar con el presidente de la República por un tema de las bambas, entre otros. Esa es la única reunión que él tiene, dice. Pero vayamos al día 7. ¿Quién le llama? ¿Cuál es la primera persona en comunicarse por parte del señor Pedro Castillo? Es el señor Willy Huerta. ¿Qué dice? Lo espero a las 10:30. Y responde: conforme, señor presidente, conforme, señor. En mi alocución prelativa, señores jueces supremos, que tenemos 2 órdenes que se han ejecutado, 2 llamadas telefónicas que acreditan la participación del acuerdo del señor Willy Huerta. Esto es muy importante, porque el señor fiscal, en su alegato final, que se entiende, señores magistrados, que es en lineamiento a lo que se prometió en el alegato de apertura, nos cambia la versión, nos cambian los hechos. Según el fiscal, ahora se han probado las llamadas del señor Huertas el día 7, pero en la acusación no está ninguna parte, alguna llamada del señor Huerta con el señor Lozada, que es lo que ahora se ha pretendido probar. Y miren lo que dice. ¿Qué le dice? Lo espero a las 10:30 y responde: conforme, señor presidente, en mi locución prelativa, señores jueces supremos, que tenemos 2 órdenes que se han ejecutado, 2 llamadas telefónicas que acreditan la participación del acuerdo entre el señor Willy Huerta. Tenemos la declaración de Vicente Marco Álvarez Moreno, jefe del Estado Mayor General de la PNP, sesión número 4, y lo leo textualmente. Lo que sucede es que 1 hora antes recibí una llamada telefónica del ministro Willy Huerta. Es que me manifiesta que por orden del señor presidente se dejara ingresar a los manifestantes que eran simpatizantes de la Plaza de Armas. ¿Qué señala Manuel Lozada Morales, sesión número 4, entre las 9:30 y 10 de la mañana? Recibo una llamada del ministro Willy Huerta en la que se me solicita si podía abrir las rejas de Palacio de Gobierno. Habían 2 locales que permanecían siempre con rejas en el Palacio de Gobierno y el Congreso. Hablan respecto a llamadas del día 7, pero repito, eso no está en la imputación. Eso no está en los hechos. Y ustedes en algún momento, señores magistrados, dentro de este juicio dijeron posiblemente una calificación alternativa. Claro, la calificación podría variarse por parte de ustedes. No rebelión, conspiración, pero no el hecho.
pero el fiscal leyó respecto a un hecho que no está en la imputación. Y eso es algo, pues, consideramos irrespetuoso al 387, irrespetuoso lo que es el 356, porque el 356 del Código Procesal Penal, y eso lo sabemos los que estudiamos el derecho desde los primeros ciclos, establece de que el juzgamiento se basa sobre la acusación. El juicio se realiza sobre la acusación, no sobre lo que pasa en la actividad probatoria, y el fiscal pues ahora quiere improvisar quizás un alegato final con un hecho que no está en la acusación. Claramente dice, el juicio es la etapa principal del proceso, se realiza sobre la base de la acusación sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la Constitución. Y dicho eso, quiero por favor ustedes, señores magistrados, que me permitan compartir diapositivas, porque quiero demostrarles a ustedes cuál fue la acusación original, cuál fue la que se modificó y qué es lo que quedó en el auto de enjuiciamiento. Adelante, ¿Sí? adelante. Muchísimas gracias. Antes de ello, señores magistrados, si es que tengo que ponerle un título final a este alegato de clausura y a este juicio, es que yo como defensa probé que la etapa intermedia era un fracaso. Ustedes recordarán en su momento que yo dije, yo siento en mi alegato de apertura que la etapa intermedia es un fracaso a veces, y en este caso siento que sí probé que la etapa intermedia es un fracaso. Yo discutí cuando se emitió el 353, señores jueces, respecto a la imputación del señor Huerta. Y fui, mediante impugnación, la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente, el señor San Martín, emite una resolución y dice que la imputación estaba clara. Nunca me referí a ello, nunca publiqué ello, nunca dije algo sobre ello, pero hoy día sí lo voy a decir. Se discutió la imputación porque yo decía que el señor Willy Huerta se le imputa rebelión en coautoría y no había función, participación, rol, no se establecía con quién se había reunido, y eso no es imputación conforme al 349, hechos claros y desarrollados. Cuando llegamos a la apelación, yo sostuve eso ante el señor San Martín. Se emite la resolución 7 de julio del 2025 que declara pues infundado el pedido. Lo que me llama la atención, señores jueces, de esta resolución es que en ninguna parte, y ustedes pueden revisarla, en ninguna parte hacen respuesta a mi pedido. Lo que yo pedí, el señor juez San Martín, el juez de investigación preparatoria no ha dado una imputación clara en la resolución. Lo que hacen es, en la parte final es, respecto al pedido de la defensa, queremos dejar claro que toda la imputación está en el auto de enjuiciamiento. Eso es lo que nos responde. Entonces, si es que yo le pido a un juez, señor juez, no estoy de acuerdo con la imputación y me responde, no, es que toda la imputación está en el auto de enjuiciamiento y no me dice dónde está la imputación y me declaran infundada, tengo todo el derecho de decir que la imputación para mi cliente fracasó y es el fracaso de la etapa intermedia. Y así estamos en juicio. Y durante estas audiencias, señores jueces, cuando venía con mi cliente y concurrimos juntos, quizás yo manejaba, él manejaba, él siempre me decía que tenía temor. Por lo que se habla, por lo que se dice, no, que es un juicio político, es que ya está la sentencia realizada, ya está la sentencia hecha, y el señor Huerta, que está ahí presente, no me dejará mentir, yo siempre le decía que yo jamás he tenido temor. ¿Por qué? Porque confío en el derecho, confío en las leyes, confío en los libros que tengo acá, confío en lo que estudié, confío en los señores magistrados, confío en usted, señor presidente Neira, que en algún momento fue mi profesor y para mí es un honor estar acá. Confío en lo que usted en algún momento dijo. El abogado tiene que conocer su caso. Y conocer su caso. Y como conozco mi caso, confío que este es un caso de absolución. No tengo temor absoluto, porque sé que ustedes son jueces. Y recordando a Ulpiano, la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. He probado que la etapa intermedia ha fracasado y ustedes lo van a ver a continuación. Los hechos imputados contra el señores magistrados Willy Huerta, están en el auto de enjuiciamiento. El auto de enjuiciamiento, conforme al 353, ustedes saben, delimita cuál es el hecho objeto de acusación y lo que se tendría que probar a nivel de juicio. ¿Qué es lo que dice? Íter procesal. La segunda Fiscalía Suprema, transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, formula requerimiento de acusación
José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, Aníbal Torres Vázquez, jefe de gabinete de asesores del despacho ministerial de presidencia del Consejo de Ministros, Betsy Besabé Chávez Chino, el señor Willy Arturo Huerta y demás personas. Circunstancias concomitantes, y me remito únicamente a la parte de concomitante, porque repito, en la parte precedente el señor Willy Huerta no aparece en lo absoluto, no está. El día 6 no está, el día 6 estaba en la primera acusación, y conforme al 352 se devolvió la acusación, se subsanó, y el fiscal dijo, tiene razón, el señor Willy Huerta el 6 no está. No hay actos preparatorios, no hay actos de coordinación previamente al día 7, y únicamente aparece en el concomitante. ¿Qué es lo que dice? En ese contexto, el día 7 de diciembre del 2022, fecha en la que se iba a someter el debate de la moción de vacancia en contra del entonces mandatario José Pedro Castillo Terrones, en horas de la mañana se produjo una reunión en Palacio de Gobierno entre el entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, el jefe de gabinete Aníbal Torres, conjuntamente con el presidente Castillo. 3 personas, no Willy Huerta, en la que dichos ciudadanos acordaron que el mandatario debía disolver el Congreso de la República e implementar en el Perú un estado de excepción, lo que implicaría el uso de las Fuerzas Armadas para tomar el control de los diferentes poderes del Estado y demás entes autónomos, principalmente del Sistema Nacional de Justicia. En la misma fecha, a las 10:33, el entonces ministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas, acudió a la sede de presidencia del Consejo de Ministros para reunirse con la entonces premier Betsy Chávez, pero al no encontrarla, se desplazó interiormente hacia el Palacio de Gobierno, precisándose que ambos recintos son contiguos y se encuentran interconectados, para reunirse con el entonces mandatario José Pedro Castillo Terrones, quien previamente lo había convocado mediante un mensaje por WhatsApp a las 10:30. Siendo las 10:46, la entonces presidente del Consejo de Ministros, Betsy Besabé Chávez Chino, envió un mensaje a través de la aplicación de WhatsApp en el grupo de chat denominado Gabinete Bicentenario, integrado por los funcionarios, entre los que se encontraba Aníbal Torres Vázquez, en el que la referida funcionaria convocaba a los ministros para que acudan de manera inmediata a la presidencia del Consejo de Ministros, en los siguientes términos: señores ministros, apersonarse inmediatamente a la PCM, ante lo cual acudieron diferentes ministros de Estado, entre los que se encontraba el entonces ministro, y ojo con esto, del Exterior y Turismo, Roberto Helber Sánchez Palomino, quien arribó a Palacio de Gobierno a las 11:11, permaneciendo en dicha reunión, en dicho recinto hasta las 12:34. Al promediar las 11:20, el entonces premier Betsy Chávez Chino realizó las coordinaciones con el canal de TV Perú para que acuda personal de este medio a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros a fin de llevar a cabo la transmisión del mensaje a la nación que iba a dar Castillo Terrones. Ante ello, acudieron Cinta Isabel Malpartida Guarniz, reportera de la gerencia de prensa de TV Perú, y Antonio Pantoja Ochoa, camarógrafo, a la referida sede ministerial, donde fueron recibidos por la propia Chávez Chino, quien condujo interiormente a los antes citados desde la sede de la presidencia del Consejo de Ministros hacia Palacio de Gobierno. Es así que aproximadamente a las 11:40, miren cómo hasta las 11:40, señores jueces, no aparece absolutamente nada del señor Huerta. No hay coordinación, no se reunió, nada sobre Huerta. 11:40 de la fecha en mención, el entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, emitió en vivo un mensaje a la nación. De esa manera, el entonces presidente de la República, aprovechando su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, se alzó en armas conjuntamente. Y quiero hacer ahí una pausa. ¿Por qué? Porque hablan ya del mensaje a la nación a las 11:40, señores jueces, pero de las 11:40 hacia atrás no hay absolutamente nada, ninguna coordinación del señor Huerta. Y es lo que me preguntaba, y fue lo que yo dije en mi alegato de apertura, cuando él me decía, ¿qué cosa yo hago acá? Y esto es muy sencillo, porque absolutamente todo el Perú se da cuenta. Lo que pasa es que según la historia y teoría del fiscal e imaginación de la fiscalía, no puede haber una rebelión sin los policías. Y el señor Huerta es el nexo, pues es el puente, es el camino que une al señor Castillo y a los policías. Razón por la cual los demás ministros no están acá sentados. Solamente requerimos el ministro del Interior, que es el cabeza de los policías. Eso es lo que ha pasado. Porque si no, los demás ministros, conforme a la propia acusación, estuvieran acá sentados. Pero como el señor Huertas es ministro del Interior, y el ministro del Interior es cabeza de todos los policías, y para una rebelión que es alzamiento armado, se requiere policías, esa es la respuesta por qué está acá sentado. 11:40 se da el mensaje.
De esa manera, dice el entonces presidente de la República, aprovechando su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, se alzó en armas, conjuntamente con los entonces ministros de Estado aludidos. Conjuntamente, ¿cómo? No sabemos. A fin de quebrantar el orden constitucional y los poderes del Estado, imponiendo en el país ilegalmente un gobierno de sección. 5.1.2.7. Inmediatamente después del pronunciado el mensaje a la nación, se acerca al entonces mandatario José Pedro Castillo Terrones, la entonces premier Betsy Bexabé Chávez Chino y el entonces jefe del gabinete de asesores Aníbal Torres Vázquez, quienes los saludaron dándole la mano, en clara manifestación de su participación, aceptando y conformidad con el acuerdo y la decisión que tuvo para subvertir el orden constitucional, cuya ejecución se inició con el aludido mensaje a la nación. Esa es la acusación. Ejecución se inició con el mensaje a la nación. Y no aparece tampoco hoy el señor Willy Huerta. O sea, antes de la ejecución no está Willy Huerta, según Fiscalía. ¿Cuándo aparece Willy Huerta? Ahí está, 5.1.2.9. Por su parte, el entonces ministro del Interior, Willy Arturo Huertas, utilizando su teléfono celular, se comunicó mediante llamada de WhatsApp con el entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, manifestándole que se encontraba en Palacio de Gobierno y que le iba a comunicar con el entonces presidente de la República, José Pedro Castillo. Teniéndose que entabla la conversación telefónica, el entonces mandatario le manifestó, Castillo, al señor Alfaro: general, cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervenga la fiscal de la Nación. A lo que Alfaro Alvarado preguntó cuál era el motivo de la intervención a la fiscal de la Nación, respondiendo el entonces jefe de Estado que esos detalles se los iba a dar el ministro del Interior, Willy Huerta Olivas. Supuestamente eso dice Alfaro, y vayamos a ver luego si es que se probó eso. Supuestamente hay una comunicación entre el señor Castillo y Alfaro por el teléfono celular vía WhatsApp, que es del señor Huerta. Y miren lo que la Fiscalía dice. Lo que permite concluir que este último formó parte de un acuerdo y decisión de subvertir el orden constitucional. Momentito. Es decir, la Fiscalía en precedente, que es el día 6, no lo pone absolutamente en ningún lugar al señor Huerta. El día 7 no lo pone absolutamente en ningún lugar al señor Huerta. El señor Huerta traslada un mensaje propiamente. Castillo le dice, dame tu celular o comunícame con Alfaro. Ok, señor presidente, le comunico. Esa comunicación al fiscal que estaba redactando la acusación, investigó y formalizó, pues le permitió concluir, según él, que el señor Willy Huerta estaba pues dentro de esta decisión. Eso es coautoría. O sea, si es que el fiscal de repente se levantaba con un buen humor y no concluía y no opinaba, no lo hubieran acusado. O sea, eso de ahí es grave. Es ahí donde yo discutí dónde está la imputación, señores jueces. Porque nos enseñan en las universidades, en los diplomados, en los posgrados, en todas las maestrías, que la imputación es hechos claros, precisos, desarrollados. ¿Cómo es posible que un fiscal diga, no, es que me permite concluir que este último formó parte porque le pasó el teléfono? O sea, pasar un teléfono que él no lo ha negado, que jamás lo negó, eso es coautoría para rebelión. Hay imputación y ahí el señor San Martín dice, no, es que ahí está en el auto de enjuiciamiento. Aquí está el auto de enjuiciamiento. Ni siquiera el señor San Martín me respondió en la resolución, señor abogado, usted está equivocado. Si hay imputación, su cliente hizo A, B, C, D, función, rol, coautoría, desempeño, apoyo al plan criminal. No lo hizo, pues. Entonces, claro, tenemos que aplaudir porque probablemente es el juez más respetado. Yo tengo sus libros, leo sus libros acá los tengo. Pero cuando hay que criticar, señores magistrados, hay que hacerlo. Yo tengo todo el derecho como defensor de hacerlo. Siento que esta resolución, porque es del señor Huerta, pues obviamente dijeron infundada, porque en otros casos hay resoluciones fundadas. Pero bueno, en el señor Huerta dijeron no, infundado y que se vaya. Porque claro, si es que lo sacaban a Huerta, peor, pues no había juicio. Si es que no había ese contacto, ese vínculo entre los policías y el señor Castillo. Esa es la imputación. Esa es la imputación única de Fiscalía. Ustedes no van a encontrar, señores magistrados, durante este hecho, las llamadas del señor Huerta con el señor Lozada. Porque en su alegato final, el señor fiscal decía, se ha probado que han habido llamadas el día 7 del señor Huerta con el general Lozada, se ha probado. ¿Dónde está en la acusación eso? O sea, que el fiscal prueba algo que de repente acá hablan las personas y el fiscal dice, no, como ellos han hablado, se probó eso. ¿Eso es el hecho?
imputación específica del acusado Willy Arturo Huerta Olivas. Quizás yo le había leído mal pues el aspecto genérico. En la parte específica dice lo mismo. Se imputa al señor Willy Arturo Huerta Olivas en su condición de ministro del Interior ser coautor del delito contra los poderes del Estado. Leen lo mismo, ustedes van a ver que es lo mismo lo que dice ahí, al haberse alzado armas el día 7, el señor pues Raúl Alfaro indicó de que le manifestó, recibió una llamada por WhatsApp del ministro del Interior Willy Huerta, me habló Castillo y cuando yo le pregunté, señor Castillo, ¿por qué quiere usted que cierre el Congreso? Me dijo, eso te dirá el señor Huerta. Esa es toda la imputación. Nada más. Y recuerden lo que estoy diciendo, ustedes lo saben a la perfección, el juicio es respecto a la base de la acusación. La sentencia se construye respecto a la base de la acusación. No se puede cambiar el hecho. Por más que se quiera, por más que el fiscal de repente diga, no, por favor, condénenlo, ahí están las llamadas, no se puede cambiar el hecho. No funciona así el sistema. Calificación jurídica para el señor fiscal, que tenía la investigación. Coautor del delito de rebelión contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión. Artículo 23, autoría mediata y coautoría. El señor Huerta, según la fiscalía, es coautoría. ¿Qué es coautoría? Ustedes lo saben a la perfección. Los que cometen conjuntamente el delito. O sea, Fiscalía tenía que probar que el señor Huertas cometió conjuntamente el delito. Probablemente con el señor Castillo, con la señora Bexy Chávez, con Aníbal Torres. Eso es lo que es coautoría. Y voy a también a referirme respecto a lo que es rebelión y conspiración, perdón. Porque durante el desarrollo del debate, en algún momento se tomó la palabra por la doctora Carvajal y pues en representación de ustedes, señores jueces, advirtieron una posible desvinculación conforme al 374. Entonces, es necesario que hable yo sobre conspiración. La conspiración está en el artículo 349. Conspiración para una rebelión, sedición o motín. Y dice, el que toma parte en una conspiración de 2 o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín, será reprimido con pena privativa de libertad. ¿Pero qué es la conspiración? La conspiración es el acuerdo. Esa es la conspiración. Si es que nosotros hemos dicho como alegato de apertura, señores magistrados, y recuerden ustedes, yo les dije eso. Yo no sé si acá hay rebelión, conspiración, tentativa, con mucho respeto, a mí no me interesa eso. Cada defensor defenderá pues a su cliente. Lo que yo les voy a probar, dije, a nivel de todo el juicio, es que mi cliente no tiene coautoría, no tiene acuerdo, no tiene reunión con absolutamente nadie. Bajo esa teoría de promesa de apertura, hoy día lo he cumplido y lo voy a cumplir con los argumentos. Poco me importa, con mucho respeto, que sea rebelión o conspiración, porque en ambos tiene que haber acuerdo. Y el señor Willy Huerta jamás acordó con absolutamente nadie y no se ha aprobado su juicio. Voy a hablar respecto al juicio y la prueba y haré lo que es un análisis, señores magistrados, de prueba de forma individual y de forma conjunta, conforme al 158 del Código. Cuando inició el alegato de apertura a la Fiscalía, 4 de marzo del año 2025, porque estamos ahora ya viendo quién probó, ¿no? Nos enseñan eso en técnicas de litigación. El alegato de apertura es promesa, compromiso, palabra de honor. El de clausura es quién probó. Vayamos a ver qué dijo el fiscal. Señora juez, muchas gracias. Hoy nos convoca una audiencia en el juicio que no tiene precedentes, una nueva historia en los tribunales judiciales. Es el juicio seguido contra el ciudadano José Pedro Castillo Terrones, quien ha quebrantado el orden constitucional y democrático de nuestra sociedad, pese a haber sido nombrado y elegido como presidente de la República y haber sido el más alto funcionario y en efecto en aquel día 7 de diciembre del año 2022 quebrantó el orden constitucional. Para ello, para realizar ese acto tuvo la participación de las siguientes personas. Y ahí habla justamente del señor Willy Huerta, habla respecto a Bexy Chávez, Aníbal Torres. Y lo que dice es, en los próximos días, o sea, en lo que ha pasado, conforme al desarrollo de juicio van a tener la oportunidad, esa fue la promesa de la señora fiscal, tendrán ustedes la oportunidad de conocer cómo planificaron y quebrantaron el orden constitucional. Esa fue la promesa en el alegato de apertura, que ustedes jueces, bajo el principio de inmediación, ver, escuchar, oír al testigo, ver la prueba, iban a ver cómo se planificó y se quebrantó. Huerta Oliva se le imputa ser autor, no es autor, es coautor, pero claro, se equivocó por ahí. Ser autor del delito de rebelión, su aporte, y ahí está nuevamente la mala construcción del hecho, su aporte es pasarle el teléfono para que Castillo indique que cierre el Congreso. O sea, Huerta Oliva, según Fiscalía, iba a probarse que es coautor porque pasó el teléfono. Y la pregunta ahí sería, pasar un teléfono o una comunicación porque el señor Castillo le dijo, señor Huerta, comunícame con Alfaro, ¿eso es rebelión? Ahí está la imputación.
No le estoy improvisando o adivinando o especulando. Es lo que está en la acusación y es lo que está en el juicio y es lo que pasó conforme a las actas. Porque para hacer este alegato me he leído acta por acta, señor juez, bajo mi obligación y responsabilidad de defender causas justas. Eso es lo que la Fiscalía prometió. Lo que yo dije, se lo he adelantado hace un momento. Ahí está. Lo que yo mencioné es, este es un caso que va a ser histórico, sí, pero histórico por lo mal que se ha trabajado el caso, por la mala construcción de imputación. Histórico porque se cerró una investigación sesgada. Histórico porque se cerró una investigación cuando faltaba aún mucho tiempo para que el fiscal haga actos de descargo, porque es la obligación, según Fiscalía y el 321, que cuando se investiga se hagan actos de cargo y de descargo, de responsabilidad o no responsabilidad. Y el señor Willy Huerta dio su celular, dio su teléfono, se comportó bien, pero absolutamente nada de eso el fiscal lo utilizó contra el señor Huerta, porque repito, pues, Huerta es necesario en este juicio. Era necesario en este juicio. Ya cumplió su labor, Huerta. Ya está acá sentado. Yo lo que dije es, la teoría de la defensa, señores jueces, es que el ministro llegó porque el entonces presidente Castillo lo convocó el día 7 a horas de la mañana. Eso fue lo que yo dije. La teoría de la defensa es que el señor ministro Willy Huerta no participó en ninguna reunión previa. La teoría de la defensa es que no coordinó absolutamente nada, ni con Bexi, ni con Castillo, ni con Aníbal, con nadie, con ningún policía. La teoría de la defensa es que desconocía el fondo del mensaje. No lo sabía, y lo ha hecho el señor Castillo, 1, 2, 3, 5, y Olvié también. Nadie sabe nada. Luego de ello, luego del mensaje, señores jueces, la teoría de la defensa es que se podrá probar con testigos de cargo de la Fiscalía que luego del mensaje el señor Huerta se puso pálido, se puso como una piedra, de la impresión de que él no sabía absolutamente nada, y luego se fue, y luego no respondió llamadas. ¿Eso lo hace coautor? No, pues. El señor fiscal, en su alegato final el día martes, hablaba de la psicología del testimonio, de Jordi Ferrer y de Carmen Vázquez. O sea, con mucho respeto, los que estudian a los españoles y europeos saben de que eso no es psicología del testimonio. Hablaba el señor fiscal y decía, ¿no? Esa expresión que la testigo ha señalado respecto a que Huerta se puso como una piedra y pues estaba pálido, tiene que valorarse conforme a la psicología del testimonio. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Dónde está? ¿En qué página está de que como el señor Huerta pues se puso pálido, es dentro de la coautoría? O sea, quien le dio un abrazo, según Fiscalía, es aceptación, conformidad. Pero Huerta se pone pálido, no, es que también se puso pálido, que es totalmente antónimo al abrazo, pero también no, es que tienen que valorarlo como psicología de testimonio. Hay que ser, nuevamente digo, señores magistrados, objetivos. El litigio es objetivo. Créanme que si yo no creería en mi cliente, no estuviera acá parado. En el juicio, según la acusación, 69 testigos, 4 pericias, 65 documentales. Voy a tratar de ir muy rápido, testigo por testigo, porque es necesario. El señor Emilio Gustavo Bobbio Rosas dijo que no era amigo del señor Huerta y no habló absolutamente nada respecto a coautoría de rebelión o conspiración para el señor Huerta. Primer testigo de Fiscalía. Y recordemos que la prueba de Fiscalía es lo que tiene que probar su imputación. Si su imputación es coautor, tendría que haber testigos que hablen sobre eso. No habló absolutamente nada el señor Bobbio. Manuel Elías Lozada Morales, acusado también, declaró. ¿Qué dijo Manuel? El señor Manuel, jefe de la región policial de Lima. Conforme consta el acta de continuación de juicio oral el 13 de marzo del 2025, hora y 10 minutos, segundo 4, el 7 de diciembre del año de 2022, en dicha fecha usted se reunió o usted se comunicó con el señor entonces ministro del Interior, Willy Huerta Olivas. ¿Qué responde él? Me llamó exactamente, no recuerdo la hora, pero era más o menos entre 9:30 y 10 de la mañana. Me solicitó si yo podría abrir las rejas de Palacio de Gobierno, ya que el Palacio de Gobierno permanecía enrejado, y yo le dije que no. Dice el señor Lozada, me solicitó. El señor Huertas lo mismo lo ha declarado no ahora en juicio, señores jueces. Y ahí hablo nuevamente del comportamiento de mi cliente. Cuando fue citado a la comisión del Congreso, repitió lo mismo. Yo llamé, pese a que la Fiscalía no incorporó ninguna prueba de las llamadas. Pese a que la Fiscalía no tenía ningún acta de las llamadas. O sea, el señor Huerta, por decir la verdad, por hablar, lo acusan.
Y es lo que el fiscal ha dicho, no, es que se probó que se llamó. El señor Huerta llama al señor Lozada a solicitarle si podría abrir las rejas del Palacio de Gobierno porque ese día se iba a decidir una vacancia. Y es normal, es común que cuando hay una vacancia, las partes que van a favor del presidente estén pues ahí en el Palacio. Es algo común y corriente y siempre pasa. Los que apoyan al presidente siempre van ahí. Entonces, si es que le dice, señor Huerta, comuníquese con Lozada, porque es lo que él dice, y di, por favor, que aperturen, solicita eso, y eso es muy distinto a un orden, pues. Una cosa es ordenar, te mando, hazlo, ejecuta lo que yo te digo. Lozada dice, me llamó. Esa es la primera llamada. Usted puede recibir órdenes del ministro del Interior, Willy Huerta, y miren lo que dice Lozada. A mí el ministro no me da ninguna orden. Ninguna orden me da a mí. Que me llame para consultarme es una u otra cosa. Si lo ha hecho, ¿cómo me puede manifestar si hay manifestación por tal lugar, etcétera? Ya que yo estoy a cargo de la seguridad de Lima, pero él nunca me ha ordenado haz tal o cual cosa. Él no es mi comando directo. Entonces, el señor Lozada declaró en juicio y dijo eso, que no hay orden acá, porque si es que hubiese coordinación, hubiese acuerdo, ese día 7, señores magistrados, por sentido común, y llamo la atención al 158 cuando hablan de las reglas de la lógica, no, ese mismo día 7, que va a ser supuestamente el golpe que sabía el ministro, se va a poner a hacer llamadas recién, pues, recién a coordinar, no, pues, porque la rebelión o la conspiración es acuerdos previos de días anteriores, se reúnen, coordinan, no improvisan, no llaman recién, no solicitan recién. Vicente Álvarez Moreno, jefe del Estado Mayor General de la PNP, conforme el acta de continuación de juicio de fecha 13 de marzo del 2025, hora 3, minuto 7. ¿Cuáles eran los motivos por los cuales usted se encontraba reunido con el señor general Jorge Angulo en su despacho el día 7 de diciembre de 2022? ¿Qué habla sobre el señor Huerta? Lo que sucede es que cerca de una hora antes yo recibí una llamada telefónica del ministro Willy Huerta y me manifiesta que por orden del señor presidente se dejara ingresar a los manifestantes que eran simpatizantes de él a la Plaza de Armas. Lo mismo que Lozada dijo. Huertas me llamó y me solicitó que por orden del presidente, el testigo de fiscalía Vicente Álvarez Moreno dice lo mismo. Recibí una llamada y me solicitó. Y ojo, llamada que ni siquiera ha sido corroborada, pues, porque el fiscal no le pidió su celular, no le pidió un acta. O sea, le creemos a Vicente y ya. Claro, no es un tema de imputación, de acusación contra la Huerta, porque ha repetido lo mismo. Me manifiesta que por orden del señor presidente se dejara ingresar a los manifestantes que eran simpatizantes de él a la Plaza de Armas. Ante esa situación le indiqué que por medida de seguridad eso no podría ser. Constituía un grave riesgo y que no se podía dar. Entonces, ante eso me dijo que es una orden del presidente y yo le indiqué que efectivamente no se podía dar y que se va a sustentar que no era así. Eso dijo Vicente. Eduardo Martín Guerrero Castillo, encargado de las comunicaciones de la jefatura de prensa en Palacio, no habla absolutamente nada del señor Willy Huerta. Roberto Wong Arica, encargado de la gerencia de prensa, no habla absolutamente nada del señor Willy Huerta. Nelly Adela Torres Aliaga, periodista. Lo que ella dice es únicamente que asignó a cinta malpartida, pero sobre el señor Willy Huerta y la conspiración o rebelión, absolutamente nada. Fernando Aliaga Alejos, otro testigo que vino para juicio. El testigo que coordinó respecto a la participación de la prensa. Habla respecto a cómo fue su participación para que venga la prensa, pero sobre Huerta no habla absolutamente nada. Y vamos viendo cómo los testigos de fiscalía de cargo que tendrían que probar esa imputación sobre Huerta, ninguno habla nada sobre Huerta. Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no manifestó absolutamente nada contra el señor Willy Huerta. Nada, porque no hay nada, señores jueces. La verdad es una sola. Cuando la verdad es una sola, así pues vengan varios testigos y quieran improvisar, no van a llegar a satisfacer de repente aquellas mentiras construidas y creídas. Pero cuando la verdad no es y se inventa un hecho, viene un testigo y dice, me pareció, escuchó, se cortó, me llamaron. No sé si es que freno un ratito por el problema de... ¿Sí? No, sí. Lo que Bien. he dicho es que quiero ver la foto, porque le ponen mucho texto y ya no ponen la foto. Primero la foto completa y después Sí. que solamente dejen el texto para identificarlo también visualmente. Sí, gracias. Muy amable, señor juez. Walter Horacio Córdoba.
ustedes tendrían que hacerlo si quieren que veamos la foto de la persona que han incorporado ahí. Si no, vamos a ver el texto porque depende de ustedes lo que salga ahí en la pantalla, ¿me entienden? No sé. No, yo usted lo con su comparto tal ayudante. cual y lo veo ahí. No, Creo está que bien, no, no. Lo que pasa es que usted ha puesto la foto para que usted lo veamos, pero ¿qué pasa? Cuando tiene mucho texto, solamente vemos el texto y no vemos la foto de la persona que ha declarado. Solamente era eso, pero si no se puede, seguimos nomás. No hay problema. ya. Pero ahí está bien, creo, ¿verdad, Okay. señor juez? Sí, no, cuando hay poco texto es así. Pase, señor. Bien, bien. El señor Walter Horacio Córdoba, comandante general del Ejército, él declara y tampoco dice absolutamente nada, señor juez, sobre el señor Willy Huerta. Andrés Eduardo Salas Jaén, viceministro de Políticas para la Defensa en el Ministerio de Defensa, no manifiesta absolutamente nada sobre el señor Huerta. Él declara el 18 de marzo del año 2025. Alberto Alcalá Luna declaró el día 18 de marzo del año 2025. No menciona para nada al señor Willy Huerta. Juan Mariano Navarro Panto no menciona para nada al señor Willy Huerta. Alejandro Antonio Salas Segarras declaró el 20 de marzo, no habla absolutamente nada de Huerta, razón por la cual en algunas preguntas que tenía que hacer yo no las hacía, porque si es que no habla sobre Huerta, ¿para qué lo voy a contraexaminar? Nada sobre Huerta. Luis Stick Makovich Lazarte declaró el 20 de marzo. Durante el año 2022 laboraba como edecán del presidente de la República. Defensa técnica de Huerta le dice, ¿es correcto que el señor Willy Huerta Oliva llegó aproximadamente a las 10:30 u 11 de la mañana a Palacio de Gobierno? Dijo, no sé la hora exacta, pero sí llegó. Se realizó un refrescamiento de memoria. La defensa de Huerta le dice, señorita juez, deseo por favor un refrescamiento de memoria, porque él responde un horario y en la pregunta número 9 de la página dice otra cosa. Acto seguido se pone a la vista la declaración del testigo y el testigo dice, el testigo procede a leer lo que es su declaración. Defensa técnica de Huerta Oliva, ¿es correcto que al llegar el señor Willy Huerta al Palacio de Gobierno permaneció en la sala Quiñones? Dijo, previo al ingreso al despacho, sí. La sala Quiñones es un ambiente fuera del despacho presidencial, está al costado, dijo, del despacho presidencial. ¿Es correcto que el señor Willy Huerta ingresó al despacho presidencial luego de que el entonces presidente Castillo Terrones le solicitó a su persona que lo llame? O sea, Luis Stick Makovich Lazarte escucha una orden de Castillo y va y lo llama al señor Willy Huerta. Es lo que dice el testigo. Sí, dice. ¿Puede indicar en qué ambiente del despacho presidencial se encontraba el señor Huerta Olivas en el momento que se dio lectura del mensaje a la nación? Dentro del despacho hay unos muebles con una sala pequeña. Estaba ahí con el ministro Bobbio, la ex premier y el asesor Aníbal Torres. Pregunta de la defensa de Huerta Olivas. Durante la permanencia del señor Willy Huerta en la sala Quiñones y luego al ingreso al despacho presidencial, ¿usted apreció que la citada persona, en el caso el señor Willy Huerta, conversó o realizó un tipo de coordinación con el señor Pedro Castillo Terrones, Bexy Chávez o Aníbal Torres? Y dijo no. O sea, el señor que estuvo dentro del despacho presidencial cuando fue el mensaje y se le pregunta, ojo que es testigo de fiscalía, no es mío, no es que yo lo haya preparado, yo lo haya inducido, testigo de fiscalía. Se le preguntó, ¿usted escuchó que coordinaron, que hablaron? No, dijo, fue su respuesta. El testigo Luis Alberto Mendieta Gavirondo, jefe del gabinete de asesores, no manifestó absolutamente nada sobre el señor Willy Huerta. Hernán Marcelo Puelles Cárdenas declaró el día 21 de marzo del año 2025. No manifestó absolutamente nada sobre el señor Huerta. Milagros Azucena Talledo Silva, sesión número 8, declaró el día 21 de marzo del año 2025, secretaria del despacho de presidencia de Consejo de Ministros. Fiscalía le preguntó con respecto a las coordinaciones y la agenda que manejaba la premier Bexy Chávez. Respondió eso, pero sobre el señor Huerta no respondió absolutamente nada. ¿Y por qué hago estas menciones? Probablemente suene aburrido y agotador, pero es necesario que ustedes vean cómo los testigos de fiscalía, que tienen que dar pues esa actividad probatoria suficiente para condenar, ninguno habla sobre el señor Huerta. No dicen nada sobre Huerta. Richard Eduardo García, nada sobre Huerta. Julia del Rosario de la Gala Hidalgo, nada sobre el señor Willy Huerta. Estoy poniendo incluso la fecha de su declaración y las actas para que quizás ustedes puedan corroborar que vengo con información verídica, verdadera. No quiero sorprender a la judicatura. Alfonso Javier Artadí Saletti, oficial de las Fuerzas Aéreas del Perú en situación militar de retiro. Según el acta de continuación de audiencia de fecha 25 de marzo del 2025, se examinó preguntas formuladas por la parte de la defensa técnica del señor Willy Huerta.
Conforme a lo expresado en la reunión que usted mantuvo el día 7 de diciembre del 2022 en el Comando Conjunto, ¿puede indicar si el inspector general de la PNP, general Segundo Montenegro, comentó si recibió la orden directa o indirecta del señor Willy Arturo Huertas de quebrantar el orden constitucional? Dijo no. Conforme a lo expresado en la reunión que mantuvo el día 7 de diciembre del 2022 en el Comando Conjunto, ¿puede indicar si el jefe de Estado Mayor PNP, Teniente General PNP, Vicente Álvarez Moreno, comentó si recibió la orden directa o indirecta del señor Willy Huerta de quebrantar el orden constitucional? No fue su respuesta. ¿Puede indicar si en la reunión del Comando Conjunto se tomó algún acuerdo respecto a alguna coordinación del señor Willy Huerta como ministro del Interior a razón del mensaje de la Nación emitido el día 7? Ninguna. O sea, sus respuestas del testigo de Fiscalía en lineamiento a Huertas es no, no escuché, desconozco, no hubo coordinación. Jorge Luis Angulo Tejada, general de la Policía Nacional en situación de retiro. Según el acta de continuación de audiencia de fecha 25 de marzo del año 2025, se examinó al testigo Jorge Luis Angulo Tejada, hora, minuto 50, segundo 39, empieza. Cuando estuvo reunido en la Comandancia General con los generales Alfaro Alvarado y Vicente Álvarez, esto es, después del mensaje de la Nación, alguno de los reunidos se comunicó, recibió una llamada del expresidente de la República, Castillo. Recuerdo que recibió la llamada, era el comandante general que estaba con descanso médico, Raúl Alfaro. Esto es muy importante. El señor Alfaro estaba con descanso médico. El señor Alfaro ese día no tenía ese mando y comando. Y esto es porque es importante, señores magistrados, por un sentido común. Si el señor Huertas, ministro del Interior, que conoce de procedimientos, que conoce y sabe, si es que hubiese aportado realmente bajo la historia de fiscalía mental que tiene y hubiese coordinado su plan fundamental, ¿qué era? ¿Llamarlo al señor Alfaro que estaba con descanso médico, que él no decidía absolutamente nada? No, pues, llamaba al que estaba en ese momento encargado, que no era Alfaro. Porque si la fiscalía dice, no, es que hubo un tema de planificación, de reunión, de coordinación, de acuerdo, Huerta, con mucho respeto, no va a ser pues tan tonto decir, señor Castillo, yo voy a llamar a Alfaro, pero Alfaro estaba con descanso médico. No tenía el poder, no tenía el comando, no tenía el mando, no podía dirigir. Entonces, hay que entender la actividad probatoria desde la imputación. El aporte de Huertas en la coautoría, ¿qué es? Función, rol fundamental. No es partícipe, no es cómplice secundario, es coautor. Huertas sabía lo que estaba haciendo supuestamente, pero el mismo testigo de fiscalía dice, el señor Alfaro recibió la llamada, pero él estaba con descanso médico. Señorita directora de debate, solicito que se aplique la técnica de contradicción de su declaración. En su declaración de fecha 9 de diciembre del 2022, en la pregunta 6 y respuesta, léalo en voz alta, la pregunta y respuesta. Efectivamente, mi respuesta fue, y miren lo que dice el testigo, que ha mentido. Porque cuando tú haces una contradicción, mientes, pues. Dice, yo no me he comunicado y tampoco me he percatado que alguno de los generales con los que estuve reunidos se haya comunicado o recibido alguna llamada del presidente Castillo. Es decir, el señor Jorge Luis Angulo, cuando declaró en la investigación, dijo, yo no escuché, no sabía. Vino a juicio, me parece que el señor Alfaro recibió una llamada. Contradicciones, pues. Primero dice que no escuchó nada, nadie recibió nada, y acá en juicio, claro, después de lo que declaró Alfaro y todo, no, sí, es que yo escuché que Alfaro. Algo pasa acá muy extraño, señores magistrados. El testigo, clave de fiscalía. Con ustedes el testigo con el cual el señor Huerta hoy día tiene pues una tortura psicológica, porque el estar procesado por algo que tú no has hecho es una tortura psicológica. La tortura no únicamente es física. El señor Alfaro cuando declara, dice, yo recibí la llamada del celular del señor Huerta y Castillo me dijo tal cosa. Por el señor Alfaro está acá el señor Huerta. Y miren lo que dice. A ver, según el acta de continuación de audiencia de fecha 27 de marzo del 2025, se examinó al testigo Raúl Alfaro Alvarado. ¿Alguna vez se comunicó con el exministro Willy Huerta? Dijo, ¿alguna vez en toda mi gestión? Correcto. Sí, claro que sí. Él era el ministro del Interior. Yo era comandante general y había bastantes comunicaciones. Punto fundamental. El señor Alfaro dice que han habido bastantes comunicaciones. ¿Por qué digo esto, señores magistrados? Porque esto es algo natural, esto es algo obvio. Las personas como el ministro y el señor pues comandante y los demás se comunican por teléfono. Las comunicaciones son algo común y corriente, nos comunicamos por teléfono. Todavía el ser humano no ha desarrollado la telepatía, pues.
Entonces, si el fiscal hubiera traído a ustedes un acta, un reporte de llamadas de que únicamente llamaron el día 7 y luego del 7 hacia atrás nunca había ninguna llamada, probablemente ustedes digan, pero qué casualidad, ¿no? El señor Huerta llamó justo el día 7. Sabía. Pero ellos se comunican siempre. Era una llamada más. Y el señor Alfaro lo ha dicho. Sí, claro, dice. Yo era comandante general y había bastantes comunicaciones. Puede indicar si esa comunicación que sostuvo con el ministro Willy Huerta se realizaron con el mismo teléfono con el que se comunicó el día 7 de diciembre del 2022. Dijo, yo tenía grabado su número como ministro del Interior. Usted dice que recibió una llamada del ministro, ¿correcto? Sí. Y el ministro le dijo, bueno, recibí una llamada del celular del ministro y era el presidente. Recibí una llamada del celular del ministro y era el presidente, dice. Y le dijo, estoy aquí, pues te ordeno que cierres el Congreso, que dé seguridad a la señora Betsy Chávez. Eso es lo que me dice el señor presidente, dice Alfaro. ¿Qué más le dijo usted, señor Alfaro? Respóndame, ¿no? Me dijo, general, cierre el Congreso, saque a todos los que están adentro y no deje entrar a nadie. Intervenga la fiscal de la Nación y la Fiscalía y dé seguridad al domicilio del señor Aníbal Torres, la premier Chávez y al domicilio de sus padres. Y cuando usted preguntó cuál era el motivo, ¿qué respondió él? Me dijo, esos detalles le va a dar el ministro del Interior, que es lo que Fiscalía pues pone en su imputación, según el ministro. Y luego se cortó la llamada. ¿Usted ha referido eso? Sí, el ministro me dijo, después hablamos. Y hay una primera contradicción, porque el señor Alfaro dice, se cortó la llamada, luego acá dice, no, me dijo, después hablamos. Hace un momento usted le dijo, señor Alfaro, se cortó la llamada, y el señor dijo, estoy precisando. ¿Qué le dijo exactamente? Alfaro, después hablamos, después hablamos. Después hablamos, le dijo, sí, cierto. Ahí, señora juez, quiero por favor evidenciar contradicción, fue lo que dije yo. Fiscalía dice, en este caso el testigo ha hecho referencia a que está precisando la respuesta anterior, entonces no se evidencia una contradicción. Este es el gran problema, señores magistrados, que queremos tapar las cosas por no verlas como son. Cuando ustedes analizan, ustedes lo hacen siempre en el Acuerdo Plenario 2/2005, un punto fundamental de criterio de certeza es la persistencia en la incriminación. Entonces, no se puede venir acá a juicio, por acá decir A, por acá decir B, y acá decir, no, estoy precisando, ojo, o sea, estoy precisando, no, lo demás olvídate. No me importa lo que dije, se cortó la llamada, después hablamos, te digo luego, acá quiero precisar, y lo que vale es lo que está acá. Entonces, ¿para qué sirve el 2/2005? ¿Para qué los jueces supremos hicieron este acuerdo plenario? ¿Para qué? Juez, la respuesta es larga, algún párrafo, doctora Arizaga. Es en la página número 4, en la parte superior, continuación de la respuesta, premier Betsy Chávez y Aníbal Torres es parte. Testigo, ¿cuál es el motivo de la intervención del señor presidente? Y me respondió, esos detalles se lo va a dar el ministro del Interior, que teníamos que dar seguridad a la casa de sus padres, a la casa de la premier Chávez y el doctor Aníbal Torres, y me pasa al ministro y se cortó la comunicación. Quiere decir que el señor Alfaro jamás habló con el ministro, según su declaración del mismo Alfaro, pero no acá, sino a nivel de investigación. Pero acá dijo, no, me dijo, después hablamos. Pues esas cosas nos generan incredibilidad por parte de él. La declaración de él no es fiable. Y recordemos que solamente el señor ha dicho que el señor presidente Castillo en su momento le dijo, cierra el Congreso. ¿Se ha podido corroborar eso? ¿Se ha podido probar eso? ¿Algún testigo ha venido acá y ha dicho, sí, yo estuve con Alfaro y escuché eso? Solamente es la palabra de él. Razón por la cual me importa mucho su credibilidad de él. Y yo, señores magistrados, quise evidenciar de repente contradicción y atacar la credibilidad. ¿Y qué pasó? Esto no es nada personal, tengo que decirlo, porque ustedes tienen que resolver conforme a lo que se dice y lo que pasa en el juicio. Señora juez, evidencio contradicción porque lo que Alfaro hace un momento indicó fue que me va a dar detalles, no luego hablamos. Y acá claramente en su declaración de fecha 9 de diciembre, que son 2 días después, él declaró 2 días después. O sea, fue el día 7 el hecho presuntamente delictivo y él declara 2 días después, cuando la memoria está fresca, pues, ¿no? Él del día 9, que son 2 días después, se entiende que tiene la memoria más fresca. Juez, el testigo ha aclarado y ha dicho que precisa en ese momento. Eso lo dijo la señora Carvajal. Señor abogado, un momentito, el testigo ha aclarado. Yo tengo sí ciertos reparos, con mucho respeto, pues, repito, no se puede venir acá a aclarar, ¿sí? El testigo tiene que decir la información y ustedes evaluarán conforme a la persistencia o no de la incriminación. Esto es así. Señor testigo, continuemos, sí, está bien. Fiscalía,
antes de que se continúe, eso lo dice el fiscal, antes de que se continúe con el Ministerio Público, solicita que se precise también que hay otra ampliación de declaración donde ha dicho lo que ha manifestado la defensa, y está en la pregunta número 16. El juez, cuando le corresponda, doctor, usted hará uso a su comunicación. Hablo yo después. Bien, ¿usted ha declarado a nivel de investigación, señor Alfaro? Él responde sí. ¿Y ha declarado también ante la prensa? Sí, me responde. ¿Y ha dado también información respecto a este caso ante la prensa? Él me responde que sí. ¿Usted tiene otra investigación aparte? Él me responde que no. Usted, le pregunto yo, en una de las investigaciones había indicado que el señor Jorge Hernández Fernández no lo conocía a usted, ¿correcto? Y la fiscalía dice, objeción, señor juez, impertinente. La doctora Carvajal, ahí está y lo pongo con verde, leyendo el acta lo que dice es, ¿quién es ese señor? No lo hemos mencionado, dice. Yo digo, lo que pasa, señores jueces, por eso digo, a efecto de que no me objeten, quiero hablar respecto a la credibilidad del testigo, porque es muy importante en el contraexamen, y termino, es muy importante establecer si es un testigo fiable o no fiable, creíble o no creíble. El director de debate, usted, señor presidente, usted lo que me dice es, ¿eso es una prueba, doctor? ¿Eso es lo que está en la prensa, es la prueba? Y yo le digo, señor magistrado, disculpe, estoy en una línea de contrainterrogatorio y quiero atacar su credibilidad. Usted responde, no, me dice, céntrese en la prueba, por favor. Pero es mi lineamiento, señor juez, respecto a un contrainterrogatorio. Y usted me dice, señor presidente, señor abogado, está admitido en la etapa intermedia como material probatorio, vamos a tener que ir a buscar toda la información que hay en todos los medios de comunicación. Y acá quiero hacer un paréntesis. Quizás tiene usted una postura distinta a la mía, señor juez. Soy muy respetuoso, pero quiero que se entienda, porque ese día me quedé callado, guardé silencio para no entorpecer más el proceso y siguió con las demás preguntas. ¿Por qué es que quería hacer eso? El examen de los testigos para ver si mienten o no mienten, ¿cuándo se hace? A nivel de juicio. Cuando uno aprende técnicas de contrainterrogatorio, tú puedes atacar la credibilidad del testigo o el testimonio. Entonces, el decir, señor abogado, usted ha presentado prueba para poder atacar credibilidad, quiere decir que de los 100 testigos, si yo voy a preguntar respecto a la credibilidad, ¿tengo que ofrecer en etapa intermedia prueba? O sea, tengo que yo decir, señor juez, en etapa intermedia, esta prueba es útil, pertinente, conducente y tiene legalidad conforme a los principios de la prueba porque voy a atacar la credibilidad del testigo en juicio. No, pues, el juez me lo rechaza, porque la prueba admitida en etapa intermedia, ¿sí?, es únicamente respecto al objeto de prueba. Y a juicio yo no vengo pues a probar si el testigo miente o no miente, pero puedo sí evidenciar credibilidad y contradicciones con sus propias investigaciones o mentiras anteriores. Yo creo que ahí hubo quizás un criterio distinto al mío, pero esa fue la razón, señores magistrados, por qué yo traté de ese día atacar credibilidad, y luego lo voy a mencionar, porque el señor en otras publicaciones ante RPP dio otra información respecto a la llamada. El señor en una investigación, que luego lo voy a decir cuando hable sobre las omisiones de fiscalía, que lo tengo en la parte final, le preguntan, ¿usted conoció a tal persona? No, no lo conozco. Y apareció en una fotografía con esta persona. Por lo tanto, ¿es una persona creíble? No, pues. Si es que yo niego una cosa y luego aparece una foto, soy un mentiroso. Entonces, si es que el testigo miente en otras investigaciones, ¿por qué no es que puede mentir acá? Ese es el lineamiento del por qué quise contraexaminarlo, señor juez. Luego del testigo Alfaro, que solamente dijo eso, absolutamente nada más, vino la señora Cintia Malpartida. Cintia Isabel Malpartida Guarniz, periodista de TV Perú, que repito, es una testigo de cargo de fiscalía. Jamás yo he hablado con ella, no la conozco, no sé, recién ahí la conocí en el contraexamen, en el examen. ¿Y qué es lo que dice la señora Cintia Malpartida? Algo muy importante, señores jueces. Acta de continuación de audiencia de juicio oral de fecha 27 de marzo del 2025. Testigo Cintia Isabel Malpartida Guarniz declaró en torno al señor Willy Huerta. Extracto del interrogatorio. Le dicen, remontémonos al día 7 de diciembre del 2022. Cuéntenos de manera detallada, precisa y cronológica, ¿cómo es que ese día usted prestó sus funciones como reportera de TV Perú? Y dijo, ese día fui convocada para cubrir actividades en la puerta de desamparados de Palacio de Gobierno. Era un día muy importante, ese día en la tarde se iba a votar en el Congreso la vacancia
ese día se iba a votar la vacancia contra el expresidente Castillo, entonces había bastante movimiento político, la puerta de Desamparados estaba entonces, por un momento, un punto clave para la cobertura, porque por ahí ingresaban y salían las personas del Palacio de Gobierno, ministros, congresistas y visitantes. Ella dice que entraban y salían ministros, congresistas y visitantes, porque por acá vinieron algunos congresistas a decir que no pudieron ingresar, pero al final cuando se les contraexaminó, sí ingresamos, dijeron. Luego no hubo mayores cosas salvo el ingreso y salida de algunos ministros. Había un equipo grande de periodistas en ese punto, entonces entre las cosas más importantes tal vez nosotros siempre estamos pendientes de la llegada de los ministros. La ex premier llegó cerca a las 10 a.m. con su vehículo. El señor Willy Huerta estaba también. Me parece que entre esas horas ingresó a la PCM, hablan de las 10 de la mañana, ingresó a la PCM. El ministro Salas, el ministro Roberto Sánchez, que no están acá como acusados o imputados, ¿eh? Ojo con eso. Ellos son algunos de los personajes que recuerdo vi ingresar al Palacio de Gobierno mientras estuve en Desamparados. La primera que me recibió fue después del señor Wilson Riveros, la edecán de la señora Betsy Chávez, la ex premier. Yo le pregunto si iba a haber una actividad con el ex premier o entrevista. Ella no sabía bien tampoco, me dice, sí, pero sígame, que no sé. Me hace que le siga y un poquito más allá, nada más, para sorpresa, me viene a recibir la señora Betsy Chávez, ex premier. Me parece que incluso me pregunta si es que somos Roberto y Cintia. Y yo le digo que no, porque Roberto no ha podido llegar, entonces no sabía si podíamos esperar o no, y me dijo que no, que ya estábamos con la hora. Pasamos y ella nos condujo por la PCM primero, luego unos pasadizos raros como parecían unos tunelcitos, estamos en la parte amarilla, es lo que ella dice. No tenía la majestuosidad del resto de las áreas del Palacio de Gobierno. Luego aparecimos en el comedor, en el hall o en el hall, avanzamos a la sala Túpac Amaru y seguimos avanzando hasta que reconocí la puerta Perú. Eso es el otro lado del Palacio de Gobierno. Entonces, allá estamos en la puerta Perú. Estamos ya por la sede de la PCM presidencial, por el lado donde se entra para las actividades de la presidencia. Doblamos a la derecha y ahí yo reconocí, y ahí ya no reconocí nada, dice. Por eso, los ambientes para mí eran completamente nuevos y había estado en los otros algunos momentos. Seguí avanzando y llegamos a una salita. En esa salita estaba el ministro Willy Huertas, el ministro Bobbio y el ministro de Producción. Había quienes aparentemente eran algún tipo de personal militar. Nunca supimos quiénes son ellos. Y ahí también quiero hablar de la mala investigación nuevamente, porque la testigo dice aparentemente personal militar. Y pasa que, señor juez, repito, la investigación no tiene que ser selectiva, pues, o de repente ambigua, tiene que ser objetiva. Y si es que ella ya había declarado anteriormente personal militar, la fiscalía pudo ver las cámaras, los videos y decir quién es el personal militar, porque de repente ellos no daban información respecto al mensaje, a las coordinaciones, no lo hizo la fiscalía. Pero por los galones y por la ropa no eran personal de tropa, oficiales y eso, dice. Terminó el señor Castillo el mensaje. ¿Cuál era la reacción del señor Huerta? Yo le pregunto a la señora Cintia, ¿qué reacción vio usted? ¿Usted escuchó algo? Y miren lo que dice la señora Cintia Malpartida, testigo de fiscalía. Tampoco le escuché al doctor Huerta decir nada. Él solo estaba parado al lado del ministro Bobbio. Estaba serio y hasta cierto punto sorprendido. O sea, desde la lógica de fiscalía del señor Huerta, que tiene pues esa coautoría y ese plan ya en ejecución propiamente, y estaba pues ya acordado todo, ¿por qué tendría que sorprenderse el señor Huerta con el mensaje? Si es que fiscalía dice que él es coautor. El coautor sabe lo que va a pasar. Yo sé lo que va a pasar. Dan el mensaje, sigo pues. Y miren lo que dice, estaba hasta sorprendido. Discúlpeme, no recuerdo su gesto. Hace un ademán con las manos conforme se registra en audio y video. ¿Se refiere al señor Willy Huerta? Le pregunto yo. Sí, dice. ¿Sorprendido? Sí. Cuando el presidente se para y se abrazan con los ministros, que no voy a decir quiénes, recuerdo al doctor Huerta mirarlos y decirles así, como que un ademán con las manos, conforme el audio y el video. La señora Cintia Malpartida dice, cuando los ministros se paran y lo abrazan, Huerta se queda sorprendido y como que así. Esa actitud, señores magistrados, ¿a ustedes les genera certeza respecto a un tema de conspiración, de coordinación, de acuerdo? O sea, el rechazo corporal del señor Huerta, ahí luego del mensaje, no digo porque yo lo digo, porque la señora Cintia Malpartida, que es testigo de fiscalía, así lo dijo.
Y es la única testigo que estuvo ahí y que ha venido acá. ¿Recuerda cuál era el test o color de test del señor Huerta luego del mensaje, señora Cintia? Yo le pregunto eso y me dice, sí, en mi primera declaración traté de que sea lo más preciso posible de todo lo que yo vi ese día, para no caer en ningún otro tipo de contradicciones. Di cuenta de todo y de repente me excedí con algunas conclusiones del señor Torres, que estaba muy serio, estaba como una piedra. Dije, y el señor Huerta estaba pálido, dice. O sea, luego del mensaje, Huerta estaba serio, estaba como una piedra probablemente, estaba sorprendido, hizo el ademán y además, súmele, señor fiscal, que estaba pálido. Y eso se puede interpretar con psicología del testimonio, como decía el señor fiscal en su momento, no es que la psicología, hay que analizar lo que dice Cintia. La información es clara, y es información de la testigo de fiscalía, no mía. Fuera mi testigo, ustedes dirán, claro, no, el abogado probablemente, pues testigo de parte. Habló con... No, fiscalía la llamó como testigo y eso fue lo que dijo Cintia, no yo. Estaba como una piedra, el señor Huerta estaba pálido, eso debía haber dicho, si se refiere. Luego del mensaje, sí, así es. Ha referido que uno de los ministros se abrazó con el señor Castillo, ¿cierto? Sí, 2 de los ministros. Y yo le pregunto, ¿y el señor Huerta? No, él no se abrazó. Y digo esto porque hay una apreciación selectiva cuando se dice eso. Cuando el señor fiscal hablaba su alegato final, señores magistrados, yo escuchaba y el señor fiscal decía que el abrazo es sinónimo de ¿qué? De conformidad, de aliento. Y el no abrazo, ¿de qué es sinónimo? Y el estar pálido, ¿de qué es sinónimo? ¿No es de rechazo probablemente? ¿O de sorpresa probablemente? ¿O de no conformidad? O sea, si abrazas, eres coautor. Si no abrazas, también eres coautor. Es una problemática lo que pasa acá en este juicio. El señor José Enrique Malca Calderón, otro testigo de fiscalía, ofrecido por el Ministerio Público, de ocupación comandante de la PNP, indica que no tiene ningún vínculo con el señor Willy Huerta. Actor civil le pregunta, ¿cuál es el protocolo de seguridad respecto al ingreso de congresistas y sus vehículos posteriores al mensaje a la nación? Dijo, era normal. ¿Podían ingresar entonces? Sí, deberían de haber ingresado. ¿Por qué se habla de esto? Y claro, no es sobre el señor Willy Huerta, pero el testigo dijo que el ingreso de los congresistas era normal. Todos pasaban normal. Ingresaron por la parte de Ancash con Ayacucho. Defensa técnica de Lozada. El 7 de diciembre del 2022, ningún congresista finalmente tuvo impedimento al ingreso del Congreso porque finalmente usted señaló que la congresista Adrián Tudela vive en Olivos Martínez y en horas de la mañana Patricia Juárez pudieron finalmente ingresar. Sí, responde. Así es. Minuto 4, segundo 17. Respecto a lo que es el acta. Declaración 27 de marzo. El testigo de fiscalía dice que todos ingresaron. ¿A quién le creemos? Pues a un congresista que decía que no y que estuvo ahí 30 minutos y luego ingresó. Cintia Vanessa Chicoma Castro no habla absolutamente nada sobre el señor Huerta. Diego Alonso Fernando Bazán, ¿qué dice? Luego de que algunos parlamentarios me manifestaron de que habían sido impedidos de ingresar, se soltaron alrededor de esa conversación y algunos dichos de los miembros de seguridad del Estado y que les habían referido a los parlamentarios que la orden venía del jefe de la región policial. En ese momento no sabía el nombre, ni los parlamentarios sabíamos el nombre de quién estaba a cargo de la región policial. Estos sucesos ocurrieron el día 7 del 2022. ¿Usted recibió alguna llamada de algún congresista? O sea, él habla de dichos, pero cuando le preguntaron, ¿usted recibió alguna llamada de algún congresista? Él dice, no recibí ninguna llamada. Y ahí está el link. He puesto el link incluso ahí para que puedan ver la audiencia de ese día que está pues en el YouTube. Adriana Josefina Tudela Gutiérrez declaró el 28 de marzo del año 2025, ofrecido testigo por el Ministerio Público. De ocupación abogada, congresista de la República, indica que no tiene ningún vínculo con el señor Willy Huerta, no habla absolutamente nada respecto al señor Huerta, sin embargo lo que dice es, le pregunta a la defensa del señor Torres, ¿siempre hay efectivos policiales custodiando el Parlamento de la República? Usualmente, dice. La defensa de Venero Mellado, ¿tuvo algún impedimento para que pueda ingresar o fue rápido su ingreso al Congreso? En el momento en que llego, sí había impedimento para ingresar, pero luego de eso nos permitieron el ingreso. No tiene nada que ver respecto a lo de Huertas y su participación, pero bueno, se permitió el ingreso, es lo que ella dice. Edward Iván Roldán Michue, ofrecido por la Fiscalía de Ocupación Suboficial, Defensa Técnica de Venero Mellado.
¿Tuvo conocimiento si es que algún impedimento de algún congresista o trabajador para que pueda ingresar al Congreso? No. Quiero dejar claro, señores jueces, por qué hago referencia a testigo por testigo, pues. Porque son todos testigos de fiscalía. Y los testigos tienen que probar. Y para solamente unos segundos, ¿qué cosa es la prueba? Derecho Procesal Penal, Lecciones, San Martín. Un libro muy conocido por todos, los que litigamos. Concepto de la prueba, dice. La prueba es la actividad de las partes procesales dirigidas a ocasionar la acreditación necesaria. La pregunta es, testigos que vienen acá y dicen que no vieron absolutamente nada y no saben absolutamente nada, ¿prueban, acreditan necesariamente eso? Actividad para demostrar, para obtener la convicción del juez. ¿Tienen ustedes convicción? ¿Qué es la certeza propiamente? ¿Qué es el hecho probado con los testigos probados para poder condenar al señor Huerta? Cuando ningún testigo hasta ahorita ha hablado sobre Huertas. O sea, la respuesta ustedes la tienen. Yo no vengo, señores magistrados, a pedir una absolución porque se me ocurre, porque el señor Huertas es mi cliente y quiero que lo absuelvan. Vengo porque, repito, yo creo en el derecho, creo en la actividad probatoria, creo en el juicio, creo en lo que se estudia. Y lo que se estudia es, si es que hay prueba, condena. Si es que hay duda razonable, absuelve. Si es que hay prueba insuficiente, absuelve. Nos guste o no, pero tiene que ser así. Marta Lupe Moyano Delgado, congresista de la República, según acta de continuación de audiencia de fecha 1 de abril del 2025, se examinó al testigo, minuto 21:52, no hace referencia absolutamente nada sobre el señor Willy Huerta. José Michel López, nada sobre el señor Willy Huerta. Cristian Pedro Martínez, nada sobre el señor Willy Huerta. Y otro testigo más, Rosario Patricia Gatti Vázquez, nada sobre el señor Willy Huerta. Natalie Vega Tafur, secretaria cuarto del despacho de la PCM, nada sobre el señor Huerta. Lina Sánchez Camada, nada sobre el señor Huerta. Heidi Lisbeth Juárez Calle. El fiscal le dice, cuando usted ingresó al palacio, ¿con quién se entrevistó o a quién vio? Con los ministros, dice. ¿Con algunos ministros? No, con todos. ¿Puede identificar a las personas que vio en el palacio? No recuerdo exactamente quiénes eran las personas que estaban ahí. Nada sobre el señor Huerta, nada sobre la sindicación, nada sobre la acusación. Edwin Gutiérrez Tuesta, ofrecido por el Ministerio Público, nada sobre el señor Huerta. Antonio Pantoja Ochoa, el camarógrafo de Prensa TV. Defensa de Castillo le pregunta, ¿usted escuchó, señor testigo, que el día 7 de diciembre, después del mensaje presidencial del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, él dio alguna orden para que alguna de las personas ahí presentes disponga a levantarse en armas? Después del mensaje, no responde el testigo. Y hay que volver a repetir que es un testigo por parte de Fiscalía, es un testigo nuestro. Entonces, los testigos de Fiscalía soportan más bien la tesis de la defensa de que no hay absolutamente nada acá. John Richard Ceballos, nada sobre el señor Huerta. Nadia Patricia Contreras Gallardo, nada sobre el señor Huerta. No tengo enemistad, ni afinidad, ni absolutamente nada sobre el señor Huerta. Jean-Pierre Di Laura Quintano, indica que no tiene amistad ni enemistad con el señor Huerta, no declaró absolutamente nada sobre el señor Huerta. El señor Benji Espinosa no declara absolutamente nada sobre el señor Huerta, da una opinión propia que él no considera que no hay ningún delito. Miguel Jesús Barriga Espinosa, nada sobre el señor Huerta. El testigo Jonathan Cristian Sali Rosas Quispe indica que no tiene algún vínculo con el señor Huerta, asimismo no declaró nada absolutamente con la participación o respecto a la participación del señor Huerta. ¿Y por qué hago esto a cada rato, señor juez? Porque recordemos el alegato de apertura, pues. En el desarrollo de este juicio se probará con la actividad probatoria respecto a la responsabilidad, pero nada sobre Huertas. Hablo de mi cliente, absolutamente nada. Cristian Paula Costa Carreño, nada sobre el señor Huertas. Testigo Hanlek Echevarría Rodríguez, ninguna información. Jorge Wilber Bringas Malpartida, ninguna información. Víctor Raúl Linares Tarrillo, ninguna información. Manuel Eduardo Larrea Sánchez, ninguna información. Félix Inocente Chero Medina, ministro de Justicia, declaró el 24 de abril, ninguna información sobre el señor Huerta. Óscar Miguel Sáez Fajardo, coronel en actividad de la PNP, señores magistrados, ninguna información. Yo sé que probablemente estén cansados, pero es necesario que ustedes vean, testigo por testigo, ninguna información sobre el señor Huerta. El señor Nelson Pintada Cubas, acta de audiencia de juicio oral del 24 de abril del 2025. El testigo Nelson Pintado Cubas indicó que no lo une ni amistad ni enemistad con el señor Willy Arturo Huerta Olivas. Extracto del interrogatorio del abogado del ciudadano Lozada.
¿Cuántas comunicaciones telefónicas tuvo el general Manuel Lozada el día 7 de diciembre del 2022? Tuvo 3 comunicaciones telefónicas, dice. Una que ya le mencioné, estando en el lugar de los hechos en la avenida Bancay, y las otras 2 fueron en el transcurso de la mañana, dentro del vehículo. El señor general recibe una llamada del ex ministro del Interior, Willy Huertas, que le solicita si podría abrir la reja de Palacio. Segundo testigo, independientemente al señor Lozada, que dicen lo mismo. El señor Huertas lo llamó y le solicitó si pudieran abrir la reja de Palacios. ¿Por qué? Repito, porque ese día iba a ser la vacancia. Y la vacancia justamente como iba a ser lo que el señor Huertas refiere, y lo ha dicho en el Congreso y lo ha dicho acá, que querían manifestantes, querían personas que ingresen para el apoyo. Esas son el sí de las llamadas, el porqué de las llamadas. Usted, señor presidente, le preguntó al señor Huertas cuando estaba ahí, pero ¿usted llamó o no llamó? Sí llamó. No hemos negado que llamó. Y tanto así es que nosotros mismos ofrecimos prueba respecto a eso. Al WhatsApp, al chat, a las comunicaciones, porque repito, la verdad pues no huye, no se ocurre. O yo le hubiera dicho, ¿sabes qué, señor Huerta? Mejor no postule, como la fiscalía no tiene nada, digamos que no llamó y ahí nomás queda. No hay prueba. Pues que la verdad, ¿para qué huir? Él ofreció como prueba nueva. Y esas llamadas que se preguntaron respecto a ese día son justamente para eso, que lo ha dicho también el señor Nelson Pintado Cubas, que lo ha dicho el señor Huerta, que lo ha dicho Lozada y el testigo de ese momento que ya mencioné. Juliano Michel Arguedas Pérez, cuando escuché el mensaje al presidente de la República el día 7 de diciembre del 2022, se dirige al Congreso de la República a brindar seguridad y escuché al general Lozada dar órdenes de no restringir el acceso al Congreso. Al contrario, deben brindar facilidades a los congresistas y demás personal. Testigo que actuó acá. Señores jueces, disculpen, estamos sobre la hora, no sé si me permiten o... Continúe Sí, usted. muchísimas gracias. Bien. El testigo Juliano Michel Arguedas Pérez indicó que no había ninguna restricción, que más bien el señor Lozada le dijo no restringir el acceso al Congreso, al contrario, debe brindar facilidades a los congresistas y demás personal. Esto contradice la tesis de que el exministro Willy Arturo Huertas, ahí está en la parte de crema, hubiese dado órdenes o pactado con las autoridades policiales, porque, repito, la conspiración, porque también voy a hablar de conspiración, o la rebelión, no se improvisa, pues. Si es que hubiese habido realmente esa coautoría que la Fiscalía dice y supone que hay, y claro, el fiscal que está aquí presente probablemente no fue el que acusó y viene acá a sustentar algo que ya estaba hecho, encaminado, porque es su función propiamente. No es nada personal contra el señor fiscal, lo respeto mucho. Sin embargo, el mismo testigo contradice lo que la Fiscalía en su momento dijo. El señor Lozada no ha dicho que haya restricción. Y según Fiscalía, Huerta dio la orden a Lozada para que Lozada diga que haya restricción. Entonces, los testigos que han venido a juicio han dicho totalmente lo contrario a la postura de Fiscalía. Voy a tratar de omitir, señor juez, porque creo que el tema ya es muy claro. Declaración de la testigo Leslie Vivian Olivos Martínez. Una declaración peculiar. Y yo en su momento, claro, quizás mi indignación pudo más y le dije a usted, señor juez, por favor, exhorte a la testigo que se ponga un poco más seria, ¿no? Y creo que por ahí ustedes me dijeron, es la testigo. Una testigo que vino a reírse ante un tribunal, que en su momento estaban pidiendo 25 años. Una testigo que vino a agarrarse las uñas. Una testigo que esto de acá para la testigo probablemente era un circo porque se reía y están los videos ahí. Razón por la cual yo le dije, señor juez, por favor, puedo contraexaminarla, pero dígale que se ponga bien. Porque no podía examinarla así. Esto de acá no es un juego. Son libertades de muchos años, señores magistrados. Ese día fue un día más para usted, fue un día impactante, un día notorio, un día emblemático para usted. Sí, un día impactante, dice. Y usted no recuerda tampoco el día impactante, no es lo que usted me dice. Porque ella lo que decía es que no le permitieron el ingreso por 30 minutos. En los 30 minutos, ¿qué es lo que estaba haciendo usted? Y ella dice, esperando que me den el acceso para ingresar con los asesores. Me comuniqué con algunos congresistas, es lo que dice. Hicimos ahí un tema de contradicción porque en su declaración previa ella dice que no se comunicó absolutamente con nadie. Pero ese día dijo, yo me comuniqué con algunos congresistas. Cuando se le examinó ahí en el juicio, ¿con quién se comunicó? No recuerdo. Durante los 30 minutos que usted no pudo ingresar al Congreso, usted tomó fotos, usted grabó. Me parece que sí, tomé fotografías, tengo un video, pero he cambiado de celular. O sea, los testigos vienen a dar esa información, pero probablemente esa información la dieron también a nivel de investigación. La pregunta es, ¿la Fiscalía le pidió el celular? Oye, usted, si no se le permitió el ingreso por 30 minutos,
Usted, señora testigo, Vivian Olivos Martínez, deme sus fotografías, deme sus videos. ¿Dónde están? A ver. Ahí se habla de qué? De insuficiencia probatoria. Porque el título preliminar en el artículo 2, señores jueces, establece que la presunción de inocencia se quiebra, se rompe, se perturba, se boicotea, se destruye con prueba suficiente, que es trabajo de fiscalía. Viene la testigo y cuando le preguntamos, corrobora lo que dices. Di por qué no te han dejado entrar. ¿Dónde están los videos? No los tiene, pues. Casualmente se le perdió el celular. Es un dicho. El dicho no es prueba, pues. El hecho se prueba. Las documentales de fiscalía. Todos los testigos, ninguno, señores jueces, hablaron sobre el señor Huerta. Ninguno. Documentales de la fiscalía. Voy a tratar de ir muy rápido. El documental es la transcripción del mensaje a la nación proclamado. El fiscal presentó pues ahí en la pantalla el tema de la transcripción del mensaje, lo empezó a leer y dijo, acá está la rebelión, porque hasta cierto punto era rebelión para el fiscal. No prueba absolutamente nada al señor Huertas, nada al señor Huerta. Todas las documentales que se empiezan a leer son referentes al mensaje, a las fotografías. No voy a tratar de detallar, señores magistrados, por más que lo había puesto ahí uno por uno. Por ejemplo, histórico video minutos antes del golpe de Estado de Pedro Castillo dirigiéndose junto a Bexy Chávez dentro del despacho, propagado por el programa periodístico Panorama. Eso no vincula al señor Huertas y demás documentos que no lo vinculan al señor Huertas. Documento número 13. Se proyecta en pantalla la prueba documental número 13, acta fiscal de visualización de registros fílmicos de Palacio de Gobierno, ubicado en el cuaderno de prueba 4, folio 807-839. ¿Qué cosa se visualiza? Dice. A folio 809, en la parte superior se ve la imagen, la captura, y lo que se dice es lo siguiente. Se observa una persona de sexo masculino, aparentemente miembro de seguridad del Estado, ingresando al despacho presidencial. Lo que nosotros indicamos ese día fue justamente, y nuevamente digo, omisión probatoria, vicios probatorios. Porque muestran una fotografía con un personal ingresando, pero el fiscal dice, aparentemente un personal del Estado. Esos personales del Estado eran necesarios en este juicio para que nos den información, señor Iván Guerrero, señor Neira Flores, doctora Carvajal, eran necesarios. O sea, el fiscal no puede decir, voy a probar con las fotografías, ahí está, miren, ya, y los que estaban ahí, ¿por qué no lo citaron? Esta investigación se terminó antes de tiempo, se culminó antes de tiempo. Cuando la investigación termine es por dos causales, dos momentos. Cuando el fiscal siente que cumplió ya la misión de la investigación y la termina, o cuando se le vence el plazo. En este caso no se venció el plazo. En este caso el fiscal dijo, tengo los elementos suficientes, termino la investigación. Y mutiló, cortó la investigación. La pregunta es si es que tenía los elementos suficientes. Habían actos de investigación propuestos por el señor Huertas. No se hicieron. Se irrespetaron. Y se cerró la investigación y vienen con videitos a decirnos, no, es que hay una imagen por ahí y Bexy Chávez, claro, y los que estaban ahí nunca supimos quiénes eran, porque probablemente podrían haber declarado y de repente nos daban la información que realmente queremos. Si se reunieron, si coordinaron, si hablaron en tal lugar, en tal lugar. Nunca hubo eso acá. Más abajo, en la página 810, pido por favor que vayamos a la página 815, es lo que yo dije ahí en esa audiencia. Las mismas personas vistas cruzando junto al Salón Dorado a las 34.34 y 44 segundos. Vuelven a salir cruzando del Salón Dorado a la izquierda aparentemente el exministro Willy Arturo Huerta Olivas, a la derecha aparentemente un edecán, no sabemos quién es el edecán, qué cosa declaró, nunca declaró. Quiero decir que en la página 810 se ve el ingreso que es a las 17.34 y la salida a las 6.20. Eso es el día 6. Esto para la defensa es totalmente importante porque recordemos que a nivel de investigación y a nivel de acusación, en un primer momento dijeron que el señor ministro Willy Huerta se había reunido a horas de la noche. Esta declaración o esta visualización de acta es sumamente importante porque destruyó ya en etapa intermedia el precedente de fiscalía sobre Huerta. La fiscalía decía, el señor Huerta el día 6 sí se reunió con Bexy, con Aníbal y con Castillo en la noche. En etapa intermedia, cuando se discute, aparece esto. Señor fiscal, usted está mintiendo. Señor fiscal, no fue en la noche. Señor fiscal, se visualizó que el señor entra a las 5.34 y salió a 6.20. Nunca hubo una reunión, razón por la cual cuando se subsana la acusación conforme a 352, el fiscal dice, tiene razón, señor juez, el señor Huertas no está el día 6. Entonces, con esta acta, más bien se corrobora eso, pues, porque Huertas no estuvo el día 6.
y lo pongo con naranja en la parte derecha, ¿no? Si es que Huerta no estuvo el día 6 y no hubo coordinación y no hubo reunión, porque ya la Fiscalía aceptó eso en un primer momento, vuelvo a preguntar, entonces, ¿por qué el señor Huerta está acá sentado? Ahí está la respuesta. La respuesta es que los demás que estaban ese día, porque habían otros ministros, más abajo dice, señor jueza, mire, con esta misma acta y el mismo video que se pudo visualizar, dijeron, no, el señor Huerta nunca estuvo en los precedentes ni como acto preparatorio, razón por la cual es sumamente importante para la defensa. En la derecha, ahora en la página 816, se puede ver a las horas 6:32, se observa al ex secretario general de Palacio, Julio Edilberto Palomino Duarte. O sea, otra persona más, Julio Edilberto Palomino Duarte, saliendo del Salón Dorado. La pregunta es, ¿por qué es importante para la defensa? Porque nos preguntamos, ¿dónde está el señor Julio Edilberto Palomino Duarte? Vino a declarar, fue investigado, porque si se piensa que los que se reunieron ese día eran para hacer el tema de la conspiración o coautoría o coordinación, también debieron de jalarlo pues al señor Julio Duarte. No lo llamaron. ¿Por qué si es que se atribuye al señor Huerta y a las demás personas que ingresaron el día 6 como actos preparatorios en un primer momento? La pregunta sería, ¿por qué los demás no estuvieron? Ahí está la respuesta. Porque los demás, vuelvo a decirlo, no tenían la condición de ministro del Interior. Entonces, la Fiscalía, para armar esta estructura criminal, según Fiscalía, necesitaba, señores magistrados, al señor ministro del Interior. Porque él es el puente, él es el nexo, pues, entre la presidencia y los policías. Más pruebas documentales que lo voy a tratar de presentar quizás por escrito, quizás ustedes puedan revisarlo, al final no voy a detallar uno por uno. Los demás documentos, documental 21, no habla nada sobre el señor Willy Huerta. El documental número 22, vista la prueba documental número 22, región policial. Entonces dice, estableciéndose la lectura, consideramos que la pertinencia es que, de manera muy genérica, haciendo la globalización de la pertinencia, es que como consecuencia del mensaje anunciado por el expresidente Castillo, se generó, conforme a la acusación, un estado grave de peligro de zozobra. Eso fue lo que dijo el señor fiscal en su momento. No sé si ustedes recordarán por ahí que cuando se leyó esta prueba, la documental número 22 dijo, con este documento se está probando pues zozobra. Y yo, cuando me tocó mi intervención, dije, señor juez, acá se viene a probar ¿qué cosa? ¿Rebelión o zozobra? Rebelión. Entonces, el mismo fiscal empezó a reconocer en la actividad probatoria que no había rebelión. En un inicio se imputó, y lo pongo con un cuadro, el delito de rebelión. Sin embargo, ahora hablan pues de una zozobra, de que quizás en tentativa, porque todos sabemos a nivel nacional e internacional que jamás hubo rebelión, pues. Más documentos, señores magistrados, que no hablan sobre el señor Willy Huerta, más documentos, no vinculan. Quiero hablar sobre esto, es algo muy importante, para ir ya terminando, señores magistrados. En aplicación al artículo 373, ofrecimos prueba nueva, y ustedes la admitieron. ¿Cuál fue la prueba nueva que ofrecimos? El acta fiscal que tenía la Fiscalía en su carpeta fiscal. Pero la Fiscalía, claro, como la Fiscalía hace una selectividad de qué cosas quiere para poder acusar y qué cosas no le favorecen, esa acta no la incorporó. Menos mal, tenemos jueces como ustedes, garantistas, que si bien es cierto en la etapa intermedia no se postuló por el abogado, ustedes permitieron que si es que se va a acusar y se va a judicializar por 25 años al señor Huerta, mínimamente se defienda. Y incorporaron esa prueba. Y esa prueba probó... Disculpe, ¿qué acta es? Ahorita voy, perfecto. Señora juez. Y esa prueba más bien probó lo que realmente pasó. Y esa prueba probó lo que desde un primer momento, señores magistrados, el señor Willy Huerta dijo. Repito, a nivel de investigación, a nivel del Congreso. El acta fiscal, que es la siguiente. Siendo las 8:15 del día viernes 24 de noviembre del 2023 en las instalaciones de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, piso 5, el abogado Marco Carvajal Valencia, fiscal adjunto provincial adscrito al referido despacho supremo, deja constancia de lo siguiente, dice, que con fecha 10 de diciembre del 2022,
Miren esa importancia de la fecha, 3 días después, señores magistrados. ¿Cuándo fue el discurso, el presunto golpe de Estado? El día 7. El señor Huertas va el día 10. O sea, 3 días después. Aquí estoy, soy Huerta. Aquí estoy yo, dice. El área especializada de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación recabó la declaración testimonial del exministro de Defensa, Willy Arturo Huerta, que durante la referida diligencia, el ahora imputado Huerta Olivas hizo la entrega de 11 capturas de pantalla de la aplicación WhatsApp de su propio equipo celular con número 997357005, con las cuales se acredita lo siguiente. Y hago acá una pausa. Normalmente, señores magistrados, bajo la experiencia podría ser, y esto no es claro, un dicho a rajatabla, pero bajo la experiencia, algunas personas que cometen ciertos actos delictivos, yo litigo 5 años, no mucho ni poco, pero algo sé sobre el litigio. Normalmente dicen, guardo silencio. Claro, es su derecho a guardar silencio. Normalmente dicen, escondo el celular, borro mis aplicativos, lo desaparezco. Es lo que pasa, esa es la realidad. El señor Huerta 3 días después fue y declaró. Y dijo, no solamente quiero declarar, pregúntenme lo que me quieran preguntar y tomen mi celular. Voluntariamente, o sea, no se obligó al señor Huerta a dar, no se pidió a un juez el tema del levantamiento, que se le exige, no, él fue y dio. Y eso es lo que a mí me causa, pues, suspicacia. ¿Cómo es que un comportamiento del señor Huerta de esa manera lo hayan tratado como lo están tratando? El señor Huerta da las actas y corrobora absolutamente todo lo que él ha dicho. O sea, él no tuvo ese momento de preparar defensa. No, ¿sabes qué? Mejor guarda silencio, declaras después. Porque hay que decirlo, los abogados a veces litigan así, pues. Guardamos silencio y después vemos qué cosas hace la fiscalía y de repente, a fin de cabo, la fiscalía tiene la carga de la prueba. La fiscalía es quien prueba. Tú no, tú tranquilo. Él no. Él quiso ayudar. Él quiso probar su inocencia y fue acusado. ¿Qué incorpora él? Él incorpora las capturas. Primera captura, ahí está. Conversación vía WhatsApp del grupo denominado Gabinete Bicentenario, correspondiente al grupo conformado por el investigado Castillo Terrones en su condición de exmandatario, la investigada Chávez Chino en su condición de ex premier y ministro de Estado, en la cual se evidencia lo siguiente. Esta es la conversación del día 7 de diciembre en el grupo Bicentenario, que es el grupo de los ministros. Bexy Chávez indica, señores ministros, apersones inmediatamente a la PCM. Alejandro Salas, Cultura, ¿no? Según cómo lo guardó el señor Huerta, el señor ministro de Cultura. Copiado Premier en camino, dice, con Kelly Portalino, correspondiente a la entonces ministra de Salud, Kelly Roxana Portalino Portalatino Ábalos. Premier responde, me encuentro en la región de Cusco, cumpliendo con los compromisos de nuestro señor presidente, llego a las 2:40. El señor Roberto Sánchez Turismo responde en el grupo, compañeros ministros, prioridad. La señora Bexy Chávez responde más abajo. Entiendo, señora ministra, sin embargo, hoy es un día histórico, necesitamos estar cohesionados, unidad, dice. ¿Qué dijo el señor fiscal? Yo escuchaba su alegato y decía, no, es que en ese grupo más bien, ella dice, hoy es un día histórico porque ese día va a ser el golpe de Estado. No, pues, era un día histórico porque había la vacancia. Eso se presumía, eso se sabía. ¿O no es histórico una vacancia? Es histórico, pues. Pero claro, vamos a darle el contexto. Eso era a las 10:46. Captura número 2. Esto es las famosas llamadas, señores magistrados. Que el ministro las incorpora, porque si no, ni siquiera el fiscal supiera que habían llamadas. Él las incorpora. Conversación vía WhatsApp de la señora Bexy Chávez con el número celular 962-14901, correspondiente al investigado Chávez Chino, entonces presidente del Consejo de Ministros, en el cual se evidencia lo siguiente. 10:17, llamada perdida del investigado Chávez Chino. 12:30, investigado Huerta Olivas reenvía 9 imágenes. 12:38, llamada perdida. 12:40, llamada perdida. 12:44, llamada perdida. Estas capturas son las llamadas perdidas que tenía el señor Huerta en su celular, en el WhatsApp, porque la señora Bexy Chávez, luego del mensaje, le hace llamadas. Y él dice, yo no respondí.
Yo me fui, hice mi renuncia, porque desconocía, no sabía, me sentí sorprendido, me sentí burlado. Es lo que él dice. Entonces, esas capturas prueban justamente lo que él ha dicho. Él rechazó lo que pasó después. Entonces, estas llamadas perdidas, no es como el fiscal dice. El fiscal lo habló, ¿eh? Y lo anoté por acá porque me pareció hasta en cierto punto gracioso, ¿no? El fiscal decía muy respetuosamente y aunando a las llamadas telefónicas que tiene con tal señor Pedro Castillo y la señora Bexy Chávez, dice, ¿cuál era el motivo del señor Castillo Terrones de que lo llame el señor Huertas a las 2:40, 2:57, 1:19 de la tarde, cuando todo ya había sido sesionado? El Congreso de la República y estaba ya determinándose la vacancia. Ya había, claro, Bien, perdone, señor abogado, pero un incidente con un abogado, ¿ya? Así que proseguimos ahora, ya está resuelto el tema. Adelante. Sí, sí. No, no, el tiempo que estime, sino que había que ver ese tema porque estamos en pleno juicio y que alguien quiere ingresar, tenemos que ver qué hacemos al respecto, ¿ya? respecto a la llamada, señor juez, muchísimas gracias. Lo que la defensa decía, según la teoría, porque yo cuando prometí dije que iban a haber capturas que puedan probar que el señor Willy Huerta se fue luego del mensaje y no respondió ni al señor Castillo ni a la señora Bexy Chávez, porque si es que había coautoría y había esa coordinación, hubieran tranquilamente respondido, oye, ¿sabes qué? El plan A salió mal, el plan B, ¿cuál es? No, pero acá el señor Huerta no respondió, pero lo que el fiscal decía, y me llamaba la atención, es muy respetuosamente, lo dijo en su alegato de clausura, lo transcribí, y aunando a las llamadas telefónicas que tiene con el señor Pedro Castillo, y hay algo que queremos destacar por la hora. ¿Cuál era el motivo que el señor Pedro Castillo Terrones lo llame el señor Willy Huerta? Y vean la hora, 12:40, 2:57, y 1:19 de la tarde, y 1:19 de la tarde, cuando todo ya había sido sesionado el Congreso de la República y estaba determinándose su vacancia, ya había habido un pronunciamiento a portas del comando conjunto y que lógicamente eso demuestra, según el fiscal, estas llamadas rechazadas, eso demuestra la participación, pero frustrada, palabras del fiscal, ya perdimos, o en otras palabras, dejó el barco de emprendido del mensaje a la nación que lógicamente estaba secundado por Castillo Terrones. Ese es el argumento en su alegato final del señor fiscal. O sea que mi cliente no respondió a las llamadas y es como que ya perdimos. Es una apreciación de un fiscal que solicita pues una pena en un primer momento de 25 años, ¿no? La historia no es así, pues. La historia no es así. La historia es, y por sentido común, porque hay que utilizar el sentido común, la lógica jurídica. Si es que el señor Huerta participaba, conocía, sabía, se había reunido, porque la conspiración o la rebelión son acuerdos previos propiamente. Si es que salían las cosas mal, ¿por qué él no luego respondió? O sea, si es que hubiera respondido y hubieran por ahí llamadas y minutos, ¿qué hubiera dicho? No, es que cuando se fue estaban coordinando a dónde se iban a ir, a qué asilo iban a pedir, a qué país. Pero como no hay, ahora dicen lo contrario, no, es que él dejó el barco, dice. O sea, él es un traicionero, es un abandonador, según el fiscal. No es así, pues. Repito, él no respondió porque en ningún momento estaba de acuerdo. Y eso indiciariamente se une con lo que dijo Cinta Malpartida. Él rechazó, él estaba pálido, él era trigueño pero estaba blanco, él no dio el abrazo, él no respondió a las llamadas. Ahí está. Eso no genera, ni siquiera debe ser duda, pues, este tema. Para ustedes, obviamente, ahí está claro. No con lo que digo yo, sino con lo que dijeron los testigos a nivel de juicio. Captura número 3 y 4. La conversación que prueba lo que yo dije. El señor Willy Huerta estuvo ese día 7 de diciembre porque el señor Castillo lo convocó. Y ahí está la prueba. No lo digo porque a mí se me ocurrió, es porque es la verdad. Para que uno pueda tener una teoría del caso, que es un elemento fáctico, probatorio y jurídico, uno parte de fuentes de información. La principal fuente de información es mi cliente. Señor Huerta, dígame, ¿qué pasó? El señor Castillo me habló por WhatsApp. Lo espero a tal hora. Y yo fui.
Ese es mi alegato de apertura. No ha cambiado en absoluto, no ha mutado. Castillo Terrones, señor, le dice, 7:47. Huerta Olivas, sí, señor presidente, a sus órdenes. Porque son órdenes, porque es el presidente, pues. Castillo Terrones, lo espero a las 10:30. Huerta Olivas, conforme, señor presidente. Y luego están las fotografías que envía el señor Huerta Olivas a las 11:30, 9 imágenes. Y luego están las llamadas perdidas. ¿Qué decía el señor fiscal? No, es que casualmente las imágenes, ¿por qué las envió después? Si es que él las tomó, que él no las tomó las imágenes. Miren ustedes lo malo que fue la investigación. Él no tomó las imágenes. Las imágenes las tomó su edecán. ¿Cuál es el nombre, disculpe? Mayor Guevara. Mayor Guevara. Ella toma las imágenes, ella le pasa las imágenes al ministro y él las reenvía. Cerca de las 11. Pero miren ustedes cómo se combina la información, se pone ambigua la información cuando no se investiga bien, pues. Porque si se hubiese investigado bien y se hubiese visto, y en el acta está, ¿quién envía las imágenes? Ahora se lo voy a mostrar. ¿Por qué el fiscal no la llamó a la Mayor Guevara? Usted le envió las imágenes, usted tomó las fotografías, no lo hizo. Por eso vuelvo a decirlo. Este es un juicio histórico, sí, pero de vergüenza, de cómo se ha trabajado. Y discúlpeme si soy tan directo, señor juez, pero es mi estilo, pues, sin ofender a nadie. O sea, no, es que las imágenes las envió el señor Huerta cuando ya estaba adentro. ¿Por qué lo hizo? Porque recién se las enviaron a él. Él no tomó las fotografías. Hay que dejar las cosas muy claras. En esa misma captura de WhatsApp que lo proporciona el señor Huerta, están las llamadas rechazadas o perdidas. Perdidas, 12:40, llamada perdida del señor Castillo hacia el ministro. 12:57, del señor Castillo al ministro, perdida. 1:19, llamada perdida. Vuelvo a decirlo, si es que él fuera parte de un plan, hubiera respondido. Señor presidente, nos salió mal el plan. Sí, yo estoy, que me voy a tal lugar, usted vaya a tal lugar, no sé. Como ya hemos acordado, sabemos, pues. Cuando uno acuerda, señores magistrados, y ustedes saben eso, uno se planifica, pues. Estamos acordando, sabemos. O cuando no hay acuerdo, cuando no saben absolutamente nada, y eso lo ha dicho el señor Castillo muchas veces. Y también pido que se tome ahí la valoración de la declaración del testigo, que claro, quizás no ha sido una declaración voluntaria que él ha declarado porque conforme a lo que establece creo que el 375 del código, la declaración del acusado, pero que se tenga en cuenta lo que él ha mencionado varias veces. Y Huerta no sabía, él desconocía. Esas capturas corroboran, señor juez, lo que yo estoy... Tú estás tranquilo, trabajando en tu nosocomio, de repente en provincia, el doctor estaba trabajando en Arequipa. No sabía. Esas Tú estás tranquilo, trabajando en tu nosocomio, de repente en provincia, el doctor estaba trabajando en Arequipa, haciendo su residentado, y le llega una notificación. El señor presidente el día 7 a la 1:19, vuelven a llamarlo, no respondió. Detalle, y termino con esta última captura, la número 8. Registro de llamada salientes realizadas vía WhatsApp por el investigado Huerta Olivas al contacto general Lozada. Las llamadas que el fiscal ha dicho también, una persona que está pues blanca, con el tez pálido, sorprendido, no es común que haga llamadas. Que, repito, no sabe la historia, que no preguntó. Quizás el fiscal, repito, él no, sino el fiscal que tenía que investigar realmente, el que se adueñó de la investigación primigenia, génesis, no sabe la historia. El señor Castillo da el mensaje 11:40 aproximadamente. Miren ustedes los horarios de las llamadas salientes por el señor Huerta al señor Lozada, que lo ha dicho aquí en juicio y él también lo ha dicho, no han ninguno dicho cosas. Lo que el señor Huerta dice es, el señor Castillo, y en su momento el señor Castillo lo hablará. El señor Castillo me dijo, comunica que pongan seguridad a la casa de Betsy Chávez, de Aníbal Torres y a mis padres. El señor Huertas hace la primera llamada, 11:57 al señor Lozada, que es lo mismo que Lozada ha dicho aquí en juicio. Me llamó el señor Huerta y me dijo pues que ponga seguridad. 11:58, lo mismo. Señor Huerta, ¿por qué usted llamó 11:57 y luego 11:58? Un minuto después, es que el señor presidente, el señor Castillo me decía, ya pues esto es la seguridad, comunícate. Y volvió a comunicarse. 12:06, nuevamente. Esa era la finalidad de la llamada, no era una coordinación propiamente, pues. Y recordemos que el acto de ejecución, supuestamente, según Fiscalía de Rebelión, era a las 11:40.
Si es que el acto era a las 11:40 y las llamadas son posteriores, y el fiscal ha dicho se ha corroborado las llamadas, esas llamadas, si es que fuera como Porque fiscal el certificado de dice, son SINADEF atípicas saca para conspiración o rebelión. Totalmente típicas. Y ahí se habla sobre lo que es la dogmática penal y el derecho penal y la parte general, porque por lógica el discurso fue 11:40. El señor Huerta no está precedente a las 11:40. El señor aparece después en las llamadas. Esas llamadas no son subsumibles. Y ahí se habla de la tipicidad, que no lo voy a leer porque ya por el tiempo, quizás que el señor Percy García Cabero hable en su libro Derecho Penal, parte general, la tipicidad, la adecuación de la realidad al tipo penal. Entonces, si el fiscal en su acusación decía 11:40 se da el discurso y se dice la ejecución de rebelión, y ustedes han advertido que posiblemente no sea rebelión y conspiración, todo lo que pasa después no sería típico. Eso es así. Y no con eso digo que él sea responsable, ojo. Yo lo que digo es que en base a lo que el fiscal ha dicho, de que se ha probado las llamadas son posteriores. Y las llamadas no tienen absolutamente nada que ver con alguna coordinación, porque no hay pruebas sobre ello, porque eso lo ha dicho Lozada, eso lo ha dicho quien estaba con Lozada y vino acá a juicio, que hace un momento ya lo indiqué y me olvidé quizás el nombre. Eso lo ha dicho el señor Willy Huerta. La llamada del día 7 de diciembre de 2022, 12:01. Lo he puesto con rosado, señores magistrados. Esa es la llamada del celular del señor Willy Huerta al señor Alfaro, Raúl Alfaro. La que supuestamente Alfaro ha dicho, me llamó el señor presidente del celular del señor Huerta. Ahí está, yo lo he corroborado, pues, porque el fiscal no lo hizo. Por eso repito, si es que yo no postulaba esto, él decía, no, yo no llamé, me quedo callado y listo, no se probaba eso. Hemos tenido un comportamiento adecuado a la verdad, porque repito, la verdad es una sola. Y él dijo, el señor presidente me dijo, comunícame con Alfaro, puse mi celular y le comuniqué con Alfaro. Lo que hablaron yo no sé, desconozco. Y eso también lo dijo Cinta Malpartida. El presidente habló con el celular y el celular se lo dio a su edecán. Eso lo dijo Malpartida. Ni siquiera eso que Alfaro dice es mentira, pues, porque Alfaro dice, el presidente me da, yo hablo